Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra, junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron en espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán; por más que oigan, no entenderán, a menos que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo: a continuación, si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando acaba de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y cuando surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero las preocupaciones de la vida, la seducción de la riqueza y el deseo de todos los demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan, dan cosecha, unos 30, otros 70 y otros el 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. Te saludo en este miércoles, deseando que te encuentres bien, en la paz, en la armonía y en el amor de Cristo nuestro Señor. El día de ayer escuchábamos cómo Jesús comenzaba a enviar a los apóstoles y les pedía: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, porque Jesús no hace distinción sobre ninguno de nosotros, sino que el mismo Jesús es quien le agradece al Padre por dar a conocer la palabra a la gente sencilla. Jesús se preocupó por la gente sencilla, no porque no se preocupara por los demás. Sabía que los escribas, por ejemplo, conocían la ley al pie de la letra porque eran los que escribían los sagrados libros, mas no la ponían en práctica.
Por eso Jesús se preocupa por rescatar a las ovejas y le reitera a los apóstoles la necesidad de predicar. ¿Por qué? Porque veían las personas que andaban como ovejas sin pastor. ¿Y esto qué quiere decir? Que andaban cada quien por el camino que quería elegir. Y muchas veces, mi querido hermano, esto nos puede pasar a cada uno de nosotros, que vamos por la vida como ovejas descarriadas, como ovejas sin pastor. ¿Por qué? Porque queremos seguir nuestras propias leyes, queremos seguir nuestros propios deseos y dejamos de escuchar cuál es la voluntad del Padre. Si en nuestra vida cotidiana realmente viviéramos en un estado de conexión, viviéramos en un estado de oración, ¿cuántas calamidades, cuántas preocupaciones no nos evitaríamos nosotros mismos? ¿Cuántos sufrimientos? En ocasiones no comprendemos las situaciones que pasamos en nuestra vida cotidiana y podemos cometer el error de decir: oh Señor, pero ¿yo qué hice para merecer esto? Sin embargo, perdemos de vista que esas situaciones que se dan en nuestro entorno es gracias a nuestras malas decisiones. Porque no tomamos a Dios en cuenta para nuestros planes, porque lo hacemos a un lado. Y únicamente recurrimos a Dios cuando tenemos una necesidad, o cuando algún ser querido, o cuando nosotros pasamos por una enfermedad. Ahora sí queremos bajar a todos los santos y ahora sí queremos suplicarle a Dios. Y todavía exigimos que los milagros acontezcan en el tiempo de nosotros y dejamos de lado que los tiempos de Dios son perfectos. El Evangelio del día de hoy nos habla de esa preparación que Jesús le daba a sus discípulos, cómo le explicaba en parábolas. ¿Y por qué nos explica en parábolas? Para que lo podamos entender de una manera más sencilla. Y la parábola del día de hoy es la parábola del sembrador. El día de hoy, mi querido hermano, que estás recibiendo este Evangelio, ¿en qué tierra estás recibiendo la palabra y el mensaje de salvación? El Evangelio nos dice que unos granos caen en la vereda, otros caen en el camino pedregoso, otros caen entre espinas. Aquellos que caen en la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva lo que se ha sembrado. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra de Dios, pero somos incapaces de ponerla en práctica? Podemos ir a misa, podemos escuchar la primera lectura, el Evangelio, podemos escuchar incluso la homilía, pero el seguir viviendo de la misma manera, nos convertimos en presa fácil del enemigo. Por eso dice, aquel grano que cae en la vereda, sí escucha la palabra, pero viene Satanás y toma posesión. ¿Por qué? Porque no le damos un verdadero sentido a la palabra de Dios. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y en cuanto surge un problema o contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. La semilla que cae en terreno pedregoso somos todos aquellos que únicamente utilizamos a Dios como lámpara de emergencia, cuando realmente tenemos una necesidad, como ya lo comentaba hace un momento. Pero también, mi querido hermano, es muy notorio en las festividades. El día miércoles de ceniza, las parroquias están llenas.
El 12 de diciembre las parroquias están llenas. Eso significa la semilla en el camino pedregoso. Si escuchamos la palabra, pero somos inconstantes, no tenemos una preparación espiritual, no vamos más allá que de lo que creemos que nos corresponde. Y realmente, mi querido hermano, el día de hoy Dios te ha regalado 24 horas. ¿Cuánto tiempo de este día vas a dedicarle al agradecimiento? ¿Cuánto de tu tiempo de este día vas a dedicar a la oración? ¿Cuánto de tu tiempo de este día vas a dedicar a la caridad o a escuchar a un hermano que está pasando por algún problema? Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por la preocupación de la vida, la seducción de la riqueza, el deseo de todo lo demás, que los invaden, ahogan la palabra y la hacen estéril. Cuando recibimos la palabra entre espinas es cuando no sabemos decidirnos entre el bien y el mal. Nos cuesta trabajo corresponder con gratitud al amor de Dios y a la misericordia. Si escuchamos la palabra, pero le damos más poder a lo mundano que a lo eterno. Todo camino a la santidad requiere un compromiso. Y Jesús fue muy claro: el que quiere entrar por la puerta del cielo, tiene que entrar por la puerta angosta. Ese camino es el camino de la santidad, el camino del amor al prójimo. El camino de los excesos y del pecado simboliza cuando esa semilla cae en terreno pedregoso. Y por último, mi querido hermano, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, aceptan la palabra y la ponen en práctica. Cuando llegue el día de la cosecha, unos dan el 30, unos el 60 y unos el 100 por uno. ¿En qué terreno te quieres situar el día de hoy? ¿Quieres situarte en la vereda y seguir viviendo con conformismo? ¿Quieres situarte en el terreno pedregoso? ¿Quieres situarte en el terreno de espinas y seguirte lastimando y alimentándote del mundo, perdiéndote la gracia de la vida eterna? ¿O quieres situarte en el terreno fértil, en el terreno que te garantiza ese encuentro único con Dios? La decisión es tuya, mi querido hermano. El mensaje el día de hoy está llegando a ti. Que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia. Paz y bien.